El Ministerio Peniel Internacional de Carolina del Norte, Estados Unidos, presenta el mensaje de la Palabra de Dios. Pero tú habla todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:1. Quédese con nosotros. Bienvenidos a su programa La Escuela Bíblica Radial, auspiciado por la Iglesia Pentecostal Peniel del Norte de Carolina, Estados Unidos. Esperamos que usted esté listo para estudiar la palabra del Señor junto con nosotros. Y ahora queda con ustedes el pastor David Cruz. Habla, Señor, tu voz quiero oír. Aleluya. Vamos a orar, Padre, en esta noche. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por el lindo privilegio, Señor, y la oportunidad que nos has dado el podernos reunir en esta hora, Señor. Gracias por tu pueblo, gracias por cada hermano, cada hermana que en esta noche se han dado cita en este lugar para aprender, para escudriñar, para conocer, Dios mío amado, tu poderío, tu autoridad, tu grandeza, tu soberanía, Señor. En esta hora queremos pedirte de que tú puedas usar la vida de nuestro hermano Roberto, que en esta noche, Señor, va a compartir la enseñanza de la palabra. Úsale, Señor. Dale el entendimiento, dale la sabiduría, y que el corazón de esta iglesia sea edificado, Dios mío, a través de tu palabra. Bendice los que nos escuchan a través de la radio, y que tu Espíritu Santo esté ahí también ministrando sus vidas, Padre amado, en esta hora. Gracias te damos, Señor. Toca a cada uno, al cansado, al enfermo, Dios mío. En esta noche tócalo, fortalécelo, Dios mío amado. Cada uno de los que estamos en este lugar, y los que no te conocen, también en esta noche, Señor, toca sus corazones. En el nombre de Jesucristo lo pedimos en la comunión de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Nuestro hermano Roberto con nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Es un privilegio estar nuevamente reunidos, como decía nuestro pastor. Es una bendición que el Señor nos concede día con día, que tenemos la oportunidad de poder congregarnos para aprender cada vez más de su palabra y conocerle mejor a Él. Y qué más medio que por su palabra poder conocer lo maravilloso que es nuestro Dios. Así que si el Señor me les bendiga, y vamos a gozarnos con la enseñanza de esta noche. Que Dios bendiga a los hermanos que también que van a estar escuchando, y a toda la audiencia del Radio Peniel a través del www.iglesiapeniel.net. Vamos así, hermanos, a abrir la escritura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Y el verso 18 vamos a estar usando en esta noche para poder dar la enseñanza. Libro de los Hechos, capítulo 15, verso 18. Y vamos a leer así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse, hermano. En esta noche, como puede ver ahí en la lámina, vamos a estar compartiendo esta preciosa enseñanza de lo que es los atributos de Dios. Y en esta hora vamos a ver lo que sería la lección número 2, que son los decretos de Dios. Santo. Alabado sea Dios. Ahí está.
los decretos de Dios. Y dice la palabra decretar, significa resolver, decidir por la persona que tiene autoridad o facultades para ello. O sea que tiene que ser una persona que sea apropiada para decretar, que tiene la facultad y la autoridad que le corresponde a esa persona para decretar, sean leyes, sean juicios, sean preceptos, como lo es nuestro Dios, que es el único, como vamos a estar viendo nosotros a través de la enseñanza, que es el que tiene todos los derechos para decretar. Entonces el decreto de Dios es su propósito o determinación respecto a las cosas futuras. Hemos usado el singular como hace la Escritura en Romanos 8:28. Vamos a estar viendo algunos pasajes de la Escritura donde nos enseña la palabra del Señor. Romanos 8:28, para los hermanos que van a ir tomando notas de lo que es el estudio de esta noche. Y vamos a estar viendo estos pasajes, Romanos 8:28, donde nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esos son las cosas les ayudan a bien a aquellas personas, como el versículo lo aclara, que conforme a su propósito han sido llamados. Eso no es a cualquiera que le sale bien todas las cosas. Son aquellas personas que conforme a su propósito han sido llamados, dice el apóstol, escribiendo a los hermanos en Roma. A eso es que las cosas les ayudan a bien. Efesios capítulo 3 versículo 11 nos habla también el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios. Efesios 3:11 nos dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Imagínense a dónde está el propósito. Es en Cristo Jesús. Ahí estaba el propósito eterno de Dios, para que ahora los que nosotros estamos reunidos aquí hemos sido llamados conforme a ese propósito en Cristo. En Cristo, no es en cualquier camino, como se inventan los hombres allá afuera, ¿no? Muchos caminos, y todos dicen que llevan al cielo. Todos la falsedad que el mundo está empleando ahora para querer acercar al hombre a Dios. Pero la Escritura nos enseña a nosotros que conforme al propósito de Dios es que nosotros hemos sido escogidos desde antes de los tiempos, desde antes de la fundación del mundo, porque solo hubo un acto de su mente divina infinita acerca del futuro. Nosotros hablamos como si hubiera habido muchos, porque nuestras mentes solo pueden pensar en ciclos sucesivos. O sea, la mente de nosotros es una mente bien limitada, no alcanza a tener la amplitud que tiene la mente de Dios, porque la mente del Señor es infinita. Pero por eso es que dice la enseñanza que nosotros pensamos por sucesos, o sea, como por etapas, no como el Señor, que Él tiene todo desde antes de los tiempos, desde antes de la fundación del mundo. Él ya tenía todo en orden, todos los preceptos, las leyes que Él iba a dictar al siervo que dictó las leyes. Él ya tenía desde antes que la raza humana pisara la tierra. Desde entonces Él ya tenía, porque desde la eternidad Él sigue siendo Dios. Desde antes del siglo, dice Moisés, cuando Moisés habla en el Salmo 90, dice: tú eres Dios desde el siglo hasta el siglo. O sea, es que no tiene en principio ni fin.
no tiene el principio ni fin, la eternidad, no, el tiempo no existe para Él. Entonces, a medida que surgen los pensamientos y ocasiones o en referencia a los distintos objetos de su decreto, los cuales siendo muchos nos parece que requiere un propósito diferente para cada uno, pero el conocimiento divino procede gradualmente o por etapas. Y este versículo nos dice a nosotros en Hechos capítulo 15 verso 18, que nosotros leímos al principio, que conocidas son a Dios todas las cosas. Todas las cosas. Para Él no hay nada que sea oculto, ni que Él esté por conocer algo nuevo. No, Él todo lo conoce ya. Son conocidas para Él todas las cosas. En las Escrituras mencionan los decretos de Dios en muchos pasajes y usando varios términos. La palabra decreto se encuentra en el Salmo capítulo 12 y versículo 7, que vamos a estar leyendo. Y me gustaría si alguien pudiera ponerle un micrófono ahí para que me ayudara, para que vayan a los hermanos ayudándome a leer ahí. Vamos a estar viendo varios pasajes de la Escritura. Vamos a ver Salmos capítulo 2 y verso 7. Encontramos esta palabra decreto, donde dice el salmista: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, como vemos, en la ley de Moisés nosotros encontramos desde en el capítulo 26 desde el libro de Levíticos, encontramos esta palabra, primera palabra de decreto, que ahí empezó el Señor a decirle a Moisés. El libro de Levíticos capítulo 26 verso 3, me parece que ahí está esa palabra donde el Señor le da un decreto a Moisés. Levíticos, vamos a leer ese pasaje. Levítico 26 verso 3 dice: y si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Ahí nosotros empezamos a ver cuando Él empezó, ya le había dado decretos, había legislado ya las leyes al pueblo de Israel en esta parte. En Efesios capítulo 3 verso 11, nosotros ya leímos ese pasaje, pero leemos el término, la palabra decreto, acerca de su determinación eterna, que Él ya tenía determinado desde antes del siglo. Y nosotros ya leímos esa palabra. Entonces, Hechos capítulo 2 verso 23, si algún hermano pudiera ayudarme ahí a leer ese versículo. Hechos capítulo 2 23. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Amén. A este dice el escritor del libro de los Hechos, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, esto ya no era desconocido para Dios, esto ya ni para el Señor Jesucristo no era desconocido, porque Él dice: de mí está escrito en el libro en el rollo del libro. Él ya tenía todo ese conocimiento desde antes de la fundación del mundo, porque ya Dios lo había decretado así, que para la raza humana tenía que haber una salvación y tenía que haber un sacrificio redentivo, de redención para la raza humana. Pero Él dice que conforme ya antes, por el determinado consejo de Dios,
y anticipado conocimiento, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Pero ya Dios ya lo tenía, ya decretado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los tiempos, dice, de su determinado consejo y providencia. En Efesios capítulo 1, versículo 9, también vamos a leer ese verso, Efesios capítulo 1, verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Aleluya. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, lo que vemos, los decretos de Dios son llamados también consejos. Es consejo que Él nos está aconsejando a través de su palabra, a través de los decretos que solamente Él está autorizado para darnos a nosotros. Imagínese usted todo el mover que hay ahora en las iglesias, el que decreta, cuando el hombre no tiene ningún derecho a estar decretando nada. Nada, todo el derecho lo tiene Dios para decretar. O para hacer pactos. El hombre tampoco puede hacer un pacto con Dios. No tiene, es Dios quien inicia todo. Es el Señor quien inicia todas las cosas. Solamente, según lo estaba yo estudiando esto, dice que los que tienen las facultades para decretar, puede ser un gobernante de una nación, puede ser un rey, porque está al mando, él tiene toda la autoridad sobre toda una nación o sobre todo un reino, o un juez que le dicta una sentencia a un reo que tiene para sentenciarlo. Él puede decretar la condena para ese reo. Él es el único que tiene en lo que es todo lo que es lo terrenal, las leyes terrenales, los jueces, gobernantes, o sea, reyes que gobiernan regiones muy grandes, ellos tienen toda la autoridad para decretar. Nosotros vamos a encontrar en la Biblia, en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor había decretado que el que no se postrara ante la estatua que él había construido fuera lanzado al horno del fuego. Después lo vemos un otro decreto nuevamente cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, por no obedecer esos decretos que él había dado. El rey Ciro también puso decretos. Todos los reyes tenían esa facultad de decretar. Pero ahora en la iglesia usted va a ver ese mover que hay allá del decreto, que yo decreto, que yo cancelo y que yo hago realidad todo lo que... No, nosotros no tenemos ese poder para hacer eso. Ningún ser humano que no esté que no tenga esta facultad no puede hacer eso. No puede hacerlo. Solamente ellos, los que tienen esos poderes que se les han sido dados. Así que el Señor tiene todo el señorío para decretar las leyes a su pueblo y a toda carne, aún para toda la creación. Dice que tiene leyes y tiene decretos, tiene estatutos aún para la obra de su mano. Para todas las obras de sus manos el Señor tiene las leyes y ordenanzas que les puso. Para las cosas que nosotros pensamos que son muertas, tienen leyes también. Tienen leyes. Estaba viendo un versículo que lo quiero leer en esta noche, en el libro de Job, cuando el Señor hace una serie de preguntas a Job. Le hace una pregunta en el capítulo 38, capítulo 38 del libro de Job. Y si no me parece el verso 8 en adelante, en el verso 8. El verso 8 dice: ¿quién encerró con puertas el mar
cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí, dice el verso 10, sobre él mi decreto, le puse puerta y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. El mar tiene un decreto que no lo sobrepasa. Fíjense que el mar no abusa de esa ley que Dios le puso. ¿Y qué es lo que le puso a él como puertas y cerrojo? Un poco de arena. Esas son las puertas que tiene el mar, arena, para que vea el ser humano el poder que tiene Dios, ¿okay? Y la obediencia que tienen sus obras hacia él, hacia el Creador. Imagínense cómo es Dios de grande, que no se sobrepasa ninguna. Y dice, y de ahí parará el orgullo de sus olas. Hasta ahí nomás llega, hasta la arenita, y ahí se devuelve. Hasta ahí. Eso le está diciendo el Señor a Job, le está preguntando todas esas cosas. Nosotros podemos ver el poder tan grande y maravilloso que tiene nuestro Dios, del misterio de su voluntad en Romanos 8:29, que Él también predestinó en Efesios 1:9, como ya lo leímos, de su beneplácito. Los decretos de Dios son llamados sus consejos, para significar que son consumadamente sabios. Son llamados su voluntad, para mostrar que Dios no está bajo ninguna sujeción, sino que actúa según su propio deseo. Así actúa Él. Ese era el deseo de Dios, que nosotros alcanzáramos misericordia. Por eso Él le decreta leyes al pueblo. Cuando a Israel le puso leyes, Él no quería, dice, que el pueblo de Israel sintiera que la ley era pesada, sino para que ellos fueran diferentes a los demás pueblos. No querías ponerles yugo pesado. No, unas leyes justas le puso Dios, porque Él es justo. Por eso el Señor decía que la carga es ligera y el yugo es bien fácil. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo. O sea, las leyes de Dios no son gravosas. No son gravosas, son solamente que nosotros somos muy rebeldes. Porque imagínense, al analizar todo ese versículo de Job, el mar él no sobrepasa la ley que tiene. No sobrepasa ninguno. Él le puso una ley a la luna y le dijo, tú vas a alumbrar en la noche, y al sol le puso otra ley y tú vas a alumbrar en el día. Y ellos no violan esas leyes. Al pie de la letra la van cumpliendo todas las obras del Señor. Todo. Él tiene todo el control de eso. Él no está bajo ninguna sujeción, sino que actúa según su propio deseo. Cuando la regla de conducta de una persona es su propia voluntad, es generalmente caprichosa, porque así somos los seres humanos, caprichosos. La ley del hombre no sirve para nada, no sirve. Todo lo que el hombre, es como que si usted va a ver en las iglesias que ahora se está dando esto de los decretos, ahí lo que se está decretando es el orgullo del hombre, el capricho del hombre. Y el hombre nunca puede darle órdenes a Dios. Nunca puede decirle a Dios qué es lo que va a hacer. Yo quiero que hagas esto. No puede el hombre nunca. El hombre tiene que ser sujeto a la voluntad de Dios. Eso es lo que el ser humano tiene que estar: sujeto, sumiso, humillado delante de la presencia del Señor. No dándole órdenes. Yo decreto, o dándole órdenes a los ángeles: ve y haz esto. No puede. El hombre no tiene ninguna autoridad de darle órdenes a ninguna potestad superior a él, porque la Escritura dice que nosotros somos poco menor que los ángeles. No podemos estarle dando órdenes a los ángeles. Dios le da las órdenes a los ángeles y ellos actúan a favor de nosotros, pero no nosotros los vamos a sobrepasar de esas leyes, esos decretos que ya solo Dios puede hacer. Entonces es irrazonable, pero el poder divino
La sabiduría está siempre asociada con la voluntad y por lo tanto dice que los decretos de Dios son el consejo de su voluntad. Eso es lo que vimos en Efesios 1:11. Los decretos de Dios están relacionados con todas las cosas futuras, sin excepción. Todo lo que es hecho a su tiempo fue determinado antes del principio del tiempo. El decreto de Dios es tan amplio como su gobierno. Ese es y se extiende a todas las criaturas y eventos y se relaciona con nuestra vida y nuestra muerte, con nuestro estado, el tiempo y la eternidad. Con todo eso está relacionado lo que es el decreto de Dios. Dios no se le pasa nada por alto, hermano. El libro de los Hechos, en el capítulo 17, cuando Pablo hace un discurso en Atenas, él les dice algo bien tremendo que me llamó la atención. Este versículo, capítulo 17, verso 26 del libro de los Hechos, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea que Dios ya lo tiene todo listo de antemano. Nosotros tenemos límites. Él sabe hasta dónde nosotros vamos a llegar. Él sabe el día que nosotros nos toca morirnos. Por eso dice, Él sabe, Él le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Nosotros tenemos el límite hasta donde Dios quiere que vivamos, y de ahí nadie se pasa. Nadie se pasa. Y hay gente que dice que antes del tiempo se murió. Nadie en la historia se ha muerto antes del tiempo. Jamás. Ahí le llegó porque ese día ya estaba prefijado desde antes de los tiempos. Ya Dios lo tenía. Él sabe los límites, dice, de nuestra habitación. Entonces Dios no decretó meramente hacer al hombre, ponerle sobre la tierra y entonces dejarle bajo su propia guía incontrolada, sino que fijó todas las circunstancias. Imagínese usted al hombre solo, sin leyes, sin ninguna ordenanza. Qué desastre fuera aquí en el mundo. Si ahora con leyes, que las autoridades andan siempre sobre las personas, ¿cómo está la delincuencia? Es terrible. La venta de droga, la prostitución, todo lo que es ilícito se ve a lo ancho allá afuera. Todo. La juventud se pierde, hermano. La juventud, y como que es el centro de atención de Satanás para destruirlo. Yo estaba escuchando una estadística que hay a nivel mundial de cuánto joven, a qué edad el joven se pierde. Él dice que el libro, en lo que son las estadísticas, hay un país que se llama Dinamarca. Ese país dice que a los 14 años el jovencito ya no haya qué pecado practicar. A esa edad de 14 años lo que hacen es experimentar algo más fuerte, quieren ellos, y se pegan un tiro o se matan de cualquier manera, pero ellos quieren algo más fuerte cada día. Cada día. Ese es uno de los países más depravados de todo el planeta. Imagínense, 14 años, un niño, ese es un niño todavía, un niño, pero a esa edad ya nadie le puede enseñar nada porque todo lo practicó de pecado, refiriéndose al pecado. Así está la tierra, con leyes, ya no digamos sin leyes. Si Dios lo hubiera dejado, solo lo pone ahí y lo abandona. Si no estuviera pendiente, el diablo ya hubiera hecho destrozos en toda la raza humana, todo. Pero qué lindo es Dios, que tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de toda la creación. Entonces, Él prefijó todas las circunstancias de la muerte de los individuos y de todos los pormenores de la historia de la raza humana. Comprende desde su principio hasta su fin. No decretó solamente que debían ser establecidas leyes para el gobierno del mundo, sino que dispuso la aplicación de las mismas en cada caso particular. Nuestros días están contados, así que también los cabellos de nuestra cabeza están contados, así como los días, como el versículo que nosotros leímos. Todo está
en control de parte de Dios. Todo tiene un límite y tiene un orden que Dios estableció para la vida del ser humano. Si lo deja así como estamos hablando, lo deja a su voluntad, a la voluntad del hombre, ya no existiera la raza humana. Esto ya se hubiera terminado todo. Pero por cuanto Él tiene cuidado de todo y tiene que haber aplicación de las leyes. Si las leyes no se aplican, ¿cómo estaría el mundo con todo ese montón de demonios que están encarcelados en el abismo? ¿Cómo estaría el mundo con ese montón de prisioneros malvados que están en las cárceles? Que ahí hay de todo en esas prisiones. Hay prisiones de alta seguridad donde solo ahí tienen la gente más criminal del mundo, los más malos. Son prisiones tremendas. Y si esa gente saliera para afuera, por eso es que Dios exige la aplicación de sus leyes, no solamente entregar las leyes sin aplicarlas. Tiene que haber la aplicación a las leyes. Entonces podemos entender el alcance de los decretos divinos si pensamos en las dispensaciones de la providencia, en las cuales aquellos son cumplidos y cuidados por la providencia alcanzan decretar una cosa y otra. Es preciso atribuir esta libertad a aquel que es supremo, independiente y soberano en todas sus acciones. Solamente Él es el único que puede hacer esto, decretar el decreto. Él puede dar leyes sin recibirlas. Él es el único ser que puede dar leyes, decretar y hacer juicios, pero a Él nadie puede juzgarlo, ni nadie puede ponerle leyes. Como dice la Escritura, a Él nadie le puede aconsejar qué es lo que va a hacer. Pero la gente puede renegar ¿y para qué me hiciste a mí así? ¿Y quién lo manda a Él? Si Él lo puede hacer como Él le da la gana a uno. ¿Por qué me tienes a mí así en esta condición? Dios no lo tiene así a nadie. No, Él es, por eso es que tiene esos atributos, que es soberano, es absoluto, porque a Él nadie lo manda. Él es el único que nadie le puede decir qué es lo que va a hacer. Imagínate. ¿Cómo quisieran los muchachos ser así? Que nadie me diga nada. Ay. En cuarto, a la más insignificante de las criaturas y más mínimo de los acontecimientos, tales como la muerte de un gorrión o la caída de un cabello. Eso todo lo tiene Él controlado. Todo lo tiene controlado. Primero, los atributos de Dios vimos el consejo de su voluntad. En primer lugar, son eternos. Los decretos de Dios son eternos. Suponer que alguno de ellos fue dictado dentro del tiempo equivale a decir que se ha dado un caso imprevisto o alguna combinación de circunstancias que ha inducido al Altísimo a tomar una nueva resolución. Esto significaría que los conocimientos de la deidad son limitados y que con el tiempo va aumentando en sabiduría, lo cual sería una blasfemia horrible, tener ese pensamiento, ese concepto de Dios, que Él va como evolucionando, como por etapas. Dios no es así. Él, como vimos la primera parte del estudio, es infinito. Él lo sabe todo, Él es eterno. Él ya nadie le puede decir nada, ni puede aprender nada, porque todo lo sabe. Todo tiene conocimiento Él. Nadie que crea que el entendimiento divino es infinito, abarcando el pasado, presente y futuro, asentirán nunca a la doctrina de los decretos temporales. Dios no ignora los acontecimientos futuros. O sea, eso ya lo sabemos nosotros, que para Él todo es evidente, todo lo conoce, todo lo sabe desde el principio. Entonces los acontecimientos futuros que serían ejecutados por volición, acto de voluntad humana, los ha predicho en innumerables ocasiones la profecía
no es otra cosa que la manifestación de su presencia eterna. La Escritura nos afirma que los creyentes fueron escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, lo que dice Efesios capítulo 1 verso 4. Si me ayuda David, que es el lector que tenemos aquí. Efesios capítulo 1 verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. Mire, desde antes de la fundación del mundo ya él ya los tenía escogidos. Pero hay una cosa aquí que es bien importante de saber, que mucha gente cree en esto de la predestinación y que por eso, como ya fueron escogidos, pueden hacer lo que a ellos les da la gana. No, y eso no es así. Fuimos escogidos en Cristo, pero si nosotros nos desviamos, nos torcemos y nos caemos, nos perdemos de todas maneras. Porque en Él, si permanecemos en Él, nosotros seguiremos siendo escogidos y seremos galardonadores de las promesas de Dios. Es de mantenerse firme. Por eso es que el que persevere hasta el fin, ese es el que será salvo. Pero no perseverando en el pecado, como dice Pablo, sino perseverando en Cristo, en seguir adelante siempre en el camino del Señor. En eso es que nosotros debemos de permanecer. Fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Segunda de Timoteo, más aún que la gracia les fue dada ya entonces, dice segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aleluya. Mire, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque nosotros, nadie ha hecho algo que amerite que Él lo escoja o que Él lo llame. Nadie era merecedor de eso, ninguno de nosotros. Por eso es que Dios a nosotros no lo llamó por lo que nosotros somos, sino por lo que en Él podemos llegar a ser. Por eso Él nos escoge así desde antes de los tiempos, conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En Él, en Cristo, es que nosotros tenemos esas bendiciones de parte del Señor. Entonces, segundo lugar, tenemos que los consejos de Dios son sabios, los decretos de Él. Todo lo hace con sabiduría, con entendimiento. La sabiduría se muestra en la selección de los mejores fines posibles, de los medios más apropiados para cumplirlos, por lo que conocemos de los decretos de Dios. En evidente que les corresponde tal característica se nos descubre en su cumplimiento. Todas las muestras de sabiduría en las obras de Dios son prueba de la sabiduría del plan por el que llevan a cabo, como declara el salmista: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Todo el Señor lo hizo bien apropiado. Todo. Por eso el salmista exalta al Señor en este versículo y le dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Son todas hechas con sabiduría. Él todo lo hizo bien adecuado. Todo. Imagínense el mensaje que nosotros escuchamos el viernes de nuestro hermano José Luis, que ese calor que está abajo en la tierra no está de gusto ahí. Él lo dejó con algo, con un propósito. Esa barrera que está arriba de la atmósfera es para que estemos protegidos los seres humanos. Para eso lo dejó Él, como una protección, pero el hombre lo destruye todo. Él dice que puso las columnas de la tierra
con entendimiento las hizo y con inteligencia, todo lo ubicó bien. Según que los científicos han investigado todo lo que es el sistema solar y todo el universo, y estaba viendo yo esa, dice que el único planeta que está ubicado en un lugar perfecto es este planeta, porque es que Dios lo puso ahí, porque era el único lugar donde podía haber vida, en este lugar. O sea, que allá en que el hombre haga lo que haga y gaste todos los millones que existan, jamás va a encontrar vida en otro lugar, jamás. Es en este planeta que Dios eligió para que nosotros pudiéramos vivir cómodamente, porque Él nos ha dejado cómodo, el clima apropiado. Ha ubicado personas que tienen la capacidad de vivir allá por África, por las islas donde están, y todas las personas las ha ubicado a donde iban a vivir bien. Otras allá por donde están congelados todo el tiempo, esa gente vive bien ahí, ese clima es favorable para ellos. Vienen para acá, esas personas se ahogan porque no aguantan. La calor es terrible aquí y ellos están acostumbrados a vivir en un clima más fresco. Entonces todo con inteligencia dice que lo hizo el Señor. El salmista le dice: solo podemos observar una pequeñísima parte de ellas, pero como en otros casos conviene que procedamos a juzgar el todo por la muestra lo desconocido, por lo conocido. Aquel que al examinar parte del funcionamiento de una máquina percibe el admirable ingenio de su constructor, creerá naturalmente que las demás partes son igualmente admirables. De la misma manera, cuando las dudas acerca de las obras de Dios asaltan nuestra mente, deberíamos rechazar las objeciones sugeridas por algo que no podemos reconciliar. O sea, para nosotros no puede caber duda, hermano, de que todo lo que Dios ha hecho es maravilloso, de que todo lo que hace, todos los colores que tiene la naturaleza, todo Él lo dejó bien ordenado, bien apropiado, todo lo ubicó. Entonces, para nuestra mente no puede, cuando esas dudas llegan, porque le llega a mucha gente allá afuera cuestiona la realidad de Dios, que existirá Dios o no existe. Y aunque estén viendo toda la creación, y es la creación misma que testifica de que Él es real, de que Él vive, de porque todo tiene vida. Eso es muy importante que nosotros tengamos eso en mente. Hay un compañero de trabajo a mí que me estaba diciendo que Dios no habla. Le digo, si nosotros hablamos, ¿cómo no va a hablar Él? O es mudo. Si él fue el que nos hizo la lengua a nosotros, Él nos dio esa capacidad de comunicarnos a nosotros. Él también se comunica con nosotros. Pero la gente tiene esos conceptos en sus mentes de que como Dios, ellos tienen dioses de algo, de un animal, o que no les va a hablar, o un muñeco. Eso sí no hablan porque no son dioses. Pero el Dios que nosotros tenemos, ese sí es un Dios real, poderoso, que habla, que nos visita. Y nosotros hemos visto esa manifestación gloriosa de Él hoy últimamente. Entonces, con nuestras ideas de lo que es bueno y sabio, cuando alcancemos los límites de lo infinito y miremos hacia el misterioso reino de lo infinito, exclamemos: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Romanos 11:33 dice eso. Oh profundidades, dijo el apóstol, de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es que la mente de Dios es tan infinita que nosotros no podemos ni imaginar nada de lo que Él es capaz de hacer. Nada, porque somos limitados, somos seres muy finitos. En tercer lugar, vamos a ver que los decretos de Dios son libres. Son libres. Los decretos de Dios son libres porque el profeta Isaías, cuando escribe en su libro, en el capítulo 40, versículos 13 y 14, él dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole
¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién fue el que lo aconsejó a él? Por eso él pregunta, ¿quién fue? No, a él no hay nadie quien pueda darle un consejo. Él no puede venir a nadie y decirle, enséñame algo que yo no sé. Por eso él cuando le habla al pueblo de Israel le dice que si él quisiera animales engordados, él puede hacer un holocausto porque todo es de él. Él ya no quiere, está cansado de los holocaustos. Pero le dice que todo es de él. O sea, ¿quién me dio a mí primero? Dice él, para que yo retribuya. O sea, que a él nadie le puede dar nada si todo es de él. Incluso el apóstol dice que nosotros mismos somos de él. Somos de él. ¿Cómo que nosotros nos vamos a apropiar, a adueñarnos? Aún de nosotros no podemos adueñarnos porque somos de él y para él. Por eso él puede hacer su voluntad con nosotros y no podemos nosotros cuestionarle nada, porque a través de la escritura le hemos visto su grandeza, su señorío, pero también su grande amor que tiene para con todos nosotros y el cuidado que tiene con nosotros. Entonces, eso es bien importante en los decretos que él dejó. Si él hubiera sabido que los decretos no servían para nada, él no pone ningún decreto. Él no pone leyes, pero ha dicho, estos hombres no necesitan leyes porque son bien portados. Pero no, siempre necesitamos las leyes. Cuando Dios dictó sus decretos estaba solo y sus determinaciones no se vieron influidas por causa externa alguna. Era libre para decretar o dejar de hacerlo. Él era libre, a él nadie tenía que decirle nada. ¿Qué es lo que estás haciendo? En la única parte de la escritura donde nosotros encontramos que él se comunica con alguien es entre sí, en su misma naturaleza trinitaria que él tiene, y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a semejanza. Es la única parte donde nosotros podemos encontrar eso, pero de ahí ninguna otra parte encontramos en la escritura de que él está pidiéndole una opinión a alguien o le está pidiendo favores, consejos, aconséjame qué puedo hacer yo. Él no tiene eso. Él es el único que puede a nosotros aconsejarnos. Él es el que tiene todo eso. En cuarto lugar, vamos a ver que los decretos de Dios son absolutos e incondicionales. Su ejecución no está suspendida a condición alguna que se pueda o no cumplir en todos los casos en los que Dios ha decretado un fin. Ha decretado también todos los medios para dicho fin. Todo lo ha predispuesto, todo lo tiene ya él disponible. Si puso un decreto, puso una ley, puso el cumplimiento y puso el fin. Todo lo ha puesto él en orden. Entonces, el que decretó la salvación de sus elegidos, decretó también obrar fe en ellos o en nosotros, porque él mismo es el que nos da la fe. La fe no nace por nosotros mismos. El espíritu que él ha hecho morar en nosotros dice que nos produce esa fe. Esa fe, nosotros creemos que esta palabra es de Dios y nos alimenta. Entonces él pone todo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13 dice, verso 2, 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Todo lo tiene él bien apropiado, ya para que nosotros pues nada ponemos, solamente la disponibilidad de nosotros de aceptar la voluntad del Señor y el regalo grande que nos da de la salvación, porque es un obsequio grandísimo que no lo merecíamos, pero que a él le plació darlo a nosotros. Solo pongámonos nosotros a meditar esto. ¿Cuántos miles de personas mueren a diario? Yo a veces medito y venía hoy conduciendo y me acordé del mensaje del hermano José Luis,
Y él mencionaba, porque lo venía escuchando en la radio que lo habían puesto, de esos tsunamis, cuántos miles de personas han matado. Y aquí pueden pasar muchos huracanes y tempestades, y Dios nos guarda a nosotros. Dios nos guarda. Y aún yo medito, hasta aún en mi familia, hasta mi familia tiene esa protección, y aunque sean incrédulos, porque cuánta gente alrededor muriendo, mata uno la mara, un vecino, mata al otro, pero ahí no llegan a ver. Dios tiene todo ese control, y yo medito en todo eso, que Dios cómo tiene esa protección por nosotros, que habiendo tantos millones de personas, Él viene y los escoge a nosotros, y nos escogió para que seamos salvos por su amor y su misericordia. Es que Dios hace tantas cosas, hermano. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere, dice Isaías 46:10. Pero esto no podría ser así si su consejo dependiese de una condición que pudiera dejar de cumplirse. Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Efesios 1:11. Eso es lo que nosotros leíamos en los pasajes anteriores. Entonces, junto a la inmutabilidad y inviolabilidad de los decretos de Dios, la Escritura enseña claramente que el hombre es una criatura responsable de sus acciones. Todo lo que nosotros hagamos, tenemos en cuenta que un día vamos a estar ante la presencia del Señor y le vamos a dar cuenta de todo lo que nosotros hemos hecho, de todo, hasta de las palabras que hablamos, dice el Señor Jesucristo, porque de toda palabra ociosa, dijo él, que hablen los hombres de ella, van a dar cuenta. Imagínense, el hombre tiene toda esa responsabilidad en sus hombros. De todas las acciones que hagamos, sean buenas o sean malas, vamos a estar ahí dándole cuenta al Creador, de las cuales debe rendir cuentas. Y si nuestras ideas reciben su forma de la palabra de Dios, la afirmación de una enseñanza de ellos no nos llevará a la negación de la otra. Reconocemos que existe verdadera dificultad en definir dónde termina una y dónde comienza la otra. Esto ocurre cada vez que lo divino y lo humano se confunden. Solamente así puede ocurrir eso. Se confunden. La verdadera oración está redactada por el Espíritu, no obstante, es también el clamor de un corazón humano. O sea que las dos cosas se combinan para que haya una combinación perfecta. Si nosotros oramos, dirigimos nuestras oraciones a Dios, el Espíritu nos impulsa a orar, pero todo lo que sale es de nuestro corazón humano, el deseo de nosotros de adorar a Dios, de orar a Él. Eso va unido, van juntos. Entonces, la oración, dijimos, es obstante también el clamor de un corazón humano. Las Escrituras son la palabra inspirada de Dios, pero fueron también escritas por hombres. O sea, lo divino y lo humano juntos. Dios no usó a un animal, no quiso usar a los árboles, Él no quiso usar piedras, no quiso usar, Él al hombre puso Él su mirada en el hombre para que esos hombres escribieran la palabra del Señor, la que nosotros tenemos ahora y que nos alimentamos a través de ella. Entonces, fueron escritas por hombres que eran algo más que máquinas, no, o sea, no eran máquinas, eran hombres igual que nosotros, hombres de carne y hueso. En las manos del Espíritu Santo, Cristo es Dios y también hombre, es omnisciente, más, dice Lucas capítulo 2 verso 52, que crecía en conocimiento, crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Eso iba unido. Él era Dios omnisciente y lo sabía todo, pero iba aprendiendo. Él tuvo que ir a la escuela igual que todos los niños, si no, como le hubieran llamado maestro. Si los rabinos, esas escuelas rabínicas exigían que alguien fuera titulado para decirle maestro, si no, no podían decirle maestro, pues no ameritaba. Nosotros no podemos decirle de maestro a alguien que no tenga un certificado, que salió de una universidad como un maestro. Entonces, eran igual a ellos. Jesús tuvo que estudiar igual que todos los rabinos, si no, a ellos nunca le hubiesen permitido enseñar.
porque no tenían esa capacidad para enseñar. Si no, eran maestros que salían de un colegio. Entonces, es todopoderoso y sin embargo fue crucificado por flaqueza. Es lo que dice 2 de Corintios 13, 4. Es el príncipe de vida, pero murió. Estos son grandes misterios, pero la fe los percibe sin discusión. Si nosotros tenemos fe en esto, nunca vamos a discutir ninguna de las cosas que están escritas en la palabra del Señor. Por la fe creemos, como dice el libro de los Hebreos, por la fe creemos nosotros haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es por fe que nosotros creemos todas estas cosas. Por fe. Entonces, esto, finalmente, trátese de hacer una suposición y luego considere lo contrario de la misma. Negar los decretos de Dios sería aceptar un mundo y todo lo que con él se relaciona, regulado por un accidente sin designio o por un designio ciego. ¿Cómo podía ser un ciego hacer esto? No tendría ninguna gracia todo aquello. Pero gloria a Dios que Él nos dejó todo, leyes, estatutos y decretos para que nosotros pues vivamos en orden con esas leyes que el Señor nos ha dejado. Entonces, qué paz, qué seguridad, qué consuelo habría para nuestros pobres corazones y mente, qué refugio habría al que acogerse en la hora de la necesidad y la prueba, ni el más mínimo, si nosotros no tuviéramos todo esto a través de la palabra, que sabemos que hay un Dios que lo responde, que por la palabra Él nos dice, clama a mí, yo te responderé. Si nosotros no supiéramos eso, no clamamos, porque si no hay respuesta, tampoco puede haber un clamor. No habría cosa mejor que las negras tinieblas y el abyecto despreciable horror del ateísmo. Un lector, cuán agradecidos deberíamos estar, porque todo está determinado por la bondad y sabiduría infinita. Cuánta alabanza y gratitud debemos a Dios por sus decretos y por ellos, que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Es lo que decía el libro de Romanos capítulo 8 verso 28 que pudimos leer, que conforme a los que con su propósito han sido llamados. Por eso, mire lo que aquí es bien importante esto, que esto quede bien grabado en nuestros corazones y en nuestras mentes, que si nosotros estamos agradecidos con los decretos, con la ley que Dios nos ha dejado, siempre haya alabanza para Él, siempre esté el agradecimiento en nosotros para Dios, porque Él mismo, el Señor, al pueblo de Israel le dice que los demás pueblos iban a pensar, ¿qué pueblo tiene leyes como esta que este pueblo tiene? Todos los pueblos admiraban a Israel por esas leyes que Dios les había dejado. No eran cualquier ley, porque no eran leyes de hombre, eran leyes de un Dios justo, santo, que así como Él nos dejó esas leyes, quiere que nosotros nos conduzcamos. Eso es lo que nosotros debemos de seguir. Bien podemos exclamar, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Eso está en Romanos 11:36. Y esta ha sido la enseñanza de esta noche. Si nosotros somos un pueblo agradecido, le vamos a dar gloria siempre a Él. Así que el Señor me le bendiga. Aquí ha llegado mi parte y voy a dejar aquí a nuestro pastor para que él pues... Hemos llegado al final de nuestro programa Escuela Bíblica Radial. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Si desea comunicarse con nosotros o hacernos preguntas, envíe su correo electrónico a radiopeniel@iglesiapeniel.net. Dios les bendiga y les esperamos en nuestra próxima edición. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el mundo sea salvo por Él.
con el mensaje de salvación. Radio Peniel Internacional para todo el mundo a través del www.iglesiapeniel.net, transmitiendo con la bendición de Jesucristo. Sin escala, sin parar, y llegar a la abundancia de tu amor.